¿Quién está aquí? ¿Estás tú? Ah, ok. No, que se sienta acá a la derecha, creo que. Bueno. El diputado se sienta acá. Dale, dale pues. Dale. Aquí hay un puesto. Y si no, entonces. Ok. Ok, vale. Yo también creo que si voy a estar así, mejor me la quito. Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio a la sesión, al conversatorio del día de hoy. Me permito hacer unas breves palabras introductorias simplemente para establecer aquí el stage, como dicen los gringos. Primero que todo, agradecerle al diputado Brose y su equipo el día de hoy que nos hayan puesto en la agenda y hayan aceptado nuestra invitación aquí a la Cámara para hablar de un tema que obviamente a todos nos interesa. Diputado, gracias por su tiempo y por habernos puesto en su agenda para el día de hoy. Creo que antes de comenzar quería establecer un poquito la mesa, diputado, para que usted sepa quiénes somos los que estamos aquí, aunque seguramente son muchas caras conocidas que han estado trabajando con usted en la comisión o en la definición de la Estrategia Nacional de Movilidad. Sin embargo, me permito de manera general comentarle. Aquí ya vemos, obviamente, de manera importante los principales representantes de las distribuidoras de auto en el país. También está el sector distribuidor de equipo pesado, transporte, digamos, comercial. Adicionalmente, está digamos que el sector de construcción representado a través de su director de la Cámara de Comercio, que obviamente este proyecto de ley incide también en el tema de obras futuras que se desarrollen en el país, tanto públicas como privadas. Y habemos también personas que de alguna manera participamos del sector automotriz, nosotros le llamamos postventa o el aftermarket, que de alguna manera dependemos también de esos, yo diría, motores de combustión y que en algún momento van a moverse a el tema eléctrico. Y no se me escapa
la parte de combustible también tenemos un representante de una empresa importante aquí nacional para lo que es el negocio de combustibles y red de estaciones en el país. Así que dicho eso, realmente esto es un conversatorio. La Cámara me dio un protocolo y una agenda que realmente para mí eso me pone un poco nervioso. Quisiera simplemente iniciar esta conversación con usted, diputado, digamos, de lo amplio a lo más específico. Usted me pidió unos minutos también para hacer una exposición breve, digamos, del proyecto de ley y abrirlo a la mesa. Creo que es lo más importante para los que estamos aquí presentes, podamos conversar con usted las inquietudes o las dudas que tengamos sobre el proyecto de ley, que obviamente está ya en su fase final de aprobación. ¿Ok? En cuanto a tiempos, obviamente el proyecto de ley, y me corrige si estoy equivocado, fue en septiembre de 2019 que usted lanzó este proyecto a la Asamblea y habiendo transcurrido escasos 2 años y medio entre el va y venir, digamos, de la Asamblea y de la Comisión, está por segunda vez, como quien dice, en el escritorio del presidente para que sea sancionado. Así que por eso lo felicito, porque sé que ha sido un trabajo también arduo, de mucha contracorriente también, y pues nada, estamos como quien dice en la puerta del horno para que este proyecto sea una realidad. Dicho eso, de los temas amplios, digamos, de los tiempos, entendiendo que eso está en la mesa del presidente para sanción, le consulto qué se prevé, digamos, para que este proyecto sea sancionado en cuanto a tiempos, por ejemplo. Muy buenas tardes, Aurelio, a todos los que pues, están presentes. Agradezco mucho esta cordial invitación. Me es grato poder conversar un poco acerca de esta iniciativa que estoy seguro que ustedes están bastante familiarizados, toda vez que representa una herramienta útil, sobre todo en momentos como estos, donde el país está tratando de despegar económicamente. Y ante, digamos, todas las vicisitudes que se prevén, pero al mismo tiempo oportunidades, Panamá podría poner dentro de su radar lo que es acelerar algunas transiciones, específicamente en el sector transporte y, por qué no, también en el sector energético, pero eso sería una discusión aparte. Que si bien, digamos, el ideal es que esté entrelazado, esto se va, digamos, logrando discusiones poco a poco y con mucho consenso. En cuanto a la etapa, el proyecto que había sido aprobado en tercer debate en una primera ocasión fue vetado en puntos muy específicos, que yo considero que ese veto fue hasta conveniente, fue muy conveniente, porque parte de los retos que tuvimos en el proceso era lograr homologar criterios entre las distintas instituciones, que yo creo que es la parte que más resalto de todo este proceso de estos 2 años y medio. Cómo poner a las instituciones en una misma dirección, con consenso, con acuerdo, teniendo discusiones a veces de 2 horas, 2 horas y media para cerrar con un solo artículo, un proyecto de casi 30 artículos. Entonces, parte de esas discusiones en aquel momento tenía que ver con el tema de energía. Hay, digamos, esfuerzos que se están haciendo a nivel del órgano ejecutivo en cuanto a lo que es la transición energética, planificación en transición energética, y pues a solicitud de la entidad que lo está llevando adelante, nosotros en aquel momento decidimos no acoger, o por lo menos dejar el proyecto de movilidad eléctrica un poco más sencillo, tomando en cuenta que esto era una discusión un poco más integral, que iba a tomar un poco más tiempo, pero pues a mi juicio, desde aquel momento, el tema energético era vital para que esto tuviese, digamos, más fuerza a la hora de la ejecución. Entonces, por eso digo que el veto cae en un buen momento, porque el veto señala también que este tema no debió haber quedado por fuera. Entonces, teniendo una posición del órgano ejecutivo, pues ahí no hubo más que debatir entre las instituciones, porque 2 instituciones del órgano ejecutivo tenían una visión distinta
en el tema específico de la reventa de energía. Y posiblemente hoy tengan una visión distinta. Entonces, articular, digamos, a todos los actores, que todos son expertos en esto, personas del sector privado con una visión específica, instituciones del sector público, cada uno experto en su área, pero con una visión distinta. Entonces, ese ejercicio pienso yo que es lo más relevante que podemos destacar, lograr aprobarlo con consenso, cero imposición, escuchando a todos los actores. Incluso abrimos a unas consultas virtuales donde recibimos más de 200 aportes que ayudó precisamente a robustecer el proyecto. Y hoy en día tenemos un proyecto con beneficios puntuales, desde incentivos fiscales, por ejemplo, el impuesto de importación, el ISC, que queda en 0%, el pago de la placa durante 5 años quedaría totalmente exonerado, que la placa sería la placa verde para los vehículos eléctricos, estacionamientos preferenciales, en términos de los nuevos proyectos inmobiliarios en centros comerciales, entre otros, habilitar lo que son la posibilidad de que la persona que vive en el residente pueda habilitar a su costo todo lo que es el cableado y lo que se requiere una estación para poder cargar el vehículo, que es precisamente uno de los retos cuando he tenido comunicación con personas que están actualmente tratando de impulsar todo lo que son las estaciones de carga. Panamá, siendo un país con tantos pH, eso no está reglamentado, es un tema muy incipiente, muy nuevo, que es una corriente a la que debemos irnos adaptando. Entonces, si podemos darle quizás esa seguridad jurídica, nosotros lo vimos con buenos ojos, lo discutimos en cada una de estas reuniones con representantes de todos los diversos sectores, y también fue una de las propuestas que ha sido parte de este proyecto de ley pendiente de sanción. Igualmente, lo que es la generación de data. Sin información no podemos tomar decisiones. Y el objetivo último de este proyecto es un objetivo que logra ese balance entre lo económico, lo ambiental y lo social. Lo económico porque para un país como Panamá, que es un país que genera energía y que incluso puede generar muchísimo más, tener mayor quizás capacidad para generar mucho más, nos hace un sentido económico la creación de empleos, entre otras cosas, la reducción a los combustibles fósiles, que también entendemos que esto es algo gradual, no se va a lograr de la noche a la mañana, pero en mi opinión, nada más debe ir hacia allá. Es una de las principales apuestas que podríamos tener como país. En lo social, evidentemente, la movilidad eléctrica va asociada a la disminución de la polución del aire, que pues a nivel mundial mata, asesina millones de personas. Millones de personas. Y es por eso que la data es importante. Nosotros tenemos data de cuántas personas mueren por polución de aire en Panamá, enfermedades cardiovasculares o respiratorias asociadas a la calidad del aire. No tenemos esa data. Esto es otra de los ingredientes que estamos incorporando. El gobierno puede y debería generar más data para tomar mejores decisiones. Y pues en lo ambiental, evidentemente, al reducir las emisiones, estamos haciendo una lucha quizás un poco más coherente en lo que es la mitigación del cambio climático. Panamá se ha comprometido internacionalmente los acuerdos de París, que han sido, digamos, lo más logrado a nivel de cambio climático del 2015, y cada ciertos años presentan unas especies de los NDCs, que son las contribuciones nacionales determinadas, donde el país dice, vamos a lograr esto en tanto tiempo. Entonces, cada país va actualizando sus NDCs cada ciertos años. Y para Panamá, un país que no es un país de tanta industria, no es un país tan contaminante, el punto donde más le hace sentido esa transición es precisamente en el sector transporte, donde más sentido le hace a la transición para poder ir disminuyendo esas emisiones de carbono. Entonces, otro de los puntos que tiene este proyecto de ley es el recambio de las flotas en lo que es el transporte público, transporte masivo, que considero que es una de las mayores ganancias, al igual que las flotas del gobierno. El gobierno actualmente por año se gasta alrededor de 50 millones de dólares en combustible únicamente. En alquileres de vehículos, por lo menos para este año, estuvo en unos
más o menos 13 millones de dólares, perdón, sí, 13 millones de dólares sin contar la compra de vehículos. Pienso que estos números podrían mejorar incluso para el gobierno con vehículos eléctricos. Vehículos eléctricos que no tienes que estarle cambiando las piezas a cada rato, vehículos eléctricos donde vas a gastar un poco menos. Esos 500 millones de dólares que nos gastamos en 10 años, podríamos reducirlo a menos de la mitad con vehículos eléctricos, dejando ese dinero circulando en la economía panameña, en lugar de pues, seguir dependiendo de combustibles fósiles, que incluso algo que a mí me llamó poderosamente la atención y para bien, que me encantó, es que el negocio, por lo menos el negocio en Panamá de quienes distribuyen gasolina, diésel, está en la logística. Es decir que haciendo una transición a lo eléctrico es simplemente ajustarse a la realidad, porque no somos un país dependiente, no somos un país petrolero, entonces el golpe no es tan duro como quizás cualquiera lo imaginara. Entonces, dentro de nuestros sondeos y conversaciones fue algo bastante positivo. Muchos me comentaban, oye, ¿y cómo un cambio así de esta naturaleza, cómo sería visto por este sector? Pero Panamá es un país, digamos que para ese sector es distribución, logística. Y recientemente estuve precisamente en la inauguración de una de estas gasolineras que ya tiene un par de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Es decir que esto es lo que viene a nivel mundial, ha tomado más fuerza que nunca. No hay vuelta atrás en términos, digamos, de pandemia. La pandemia ha acelerado, entre tantas cosas, la movilidad eléctrica, precisamente. Actualmente hay cerca de 10 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo y con miras a duplicarse en menos de 3 años. Europa vende más vehículos eléctricos que otro vehículo en estos momentos. Chile vendió en el 2018 más vehículos eléctricos que toda Europa junta. Entonces, para un país como Panamá, estos esfuerzos no solamente deben ser vistos como esfuerzos aislados, sino como esfuerzos regionales. Nosotros como región tenemos mucho que ofrecer también. Precisamente países como Chile pueden producir parte de estos vehículos. El mercado latinoamericano también puede ser un poco más atractivo porque hoy en día uno de los retos es la oferta. Si hacemos todos los ajustes, pero la oferta se mantiene bastante limitada, evidentemente, por más que quieras un vehículo eléctrico de todas las marcas, si no tienes la oferta no te los vas a comprar. Es un desincentivo. Entonces, por eso es que la región como tal también debe ir haciendo estos esfuerzos. Y sé que lo están haciendo en otros parlamentos, están teniendo estas discusiones. Costa Rica, primer país del mundo en tener una ley de movilidad eléctrica. Panamá, hace 2 años y medio iniciamos. O sea que no estamos tan tarde. Pienso que ha llegado en el mejor momento precisamente. Otro de los aspectos, sí, disculpa. No, perdón, por momento Perdón. creo que igual una señal muy coyuntural del momento es el combustible está cada vez, el barril de petróleo subiendo y de alguna manera eso creo que incentiva más toda esta iniciativa, no solo a nivel local, sino a nivel global. Precisamente, en Panamá, en el agregado, o sea, todos destinamos más de 6.000 millones de dólares en compra de combustibles, en petróleo, pues, para energía y para transporte. 6.000 millones de dólares. O sea, el Canal de Panamá generó el año pasado casi 2.000 millones de dólares. Eso es 3 veces lo que genera el Canal de Panamá o lo que generó el año pasado. Si nosotros quizás apostamos a esta transición en el transporte y la transición energética, ese dinero que va a quedar aquí en Panamá, que va a crear muchas oportunidades, que va a poder llegar, digamos, a áreas de difícil acceso donde no hay nada, no hay luz, no hay agua, no hay nada. Llevar quizás oportunidad donde ahora hay una estación, por ejemplo, para que tú cargues tu vehículo eléctrico. Alrededor de ese modelo también empiezan a surgir otros. Entonces nosotros somos conscientes que los cambios se dan poco a poco. Esto es gradual, esto no, digamos, no vamos a ver resultados inmediatos, pero sí hay buenas noticias y yo quiero compartir con ustedes una que seguramente están familiarizados. Hace menos de 2 semanas, varios de los que estamos aquí estuvimos precisamente en el lanzamiento de un acuerdo entre ENSA y Evergo.
que ambos suscribieron un acuerdo para instalar cerca de 150 estaciones eléctricas solo en el año 2022, solamente en el año 2022 en Panamá. Hace menos de 3 meses se hizo la ruta eléctrica entre San José y Panamá, sin contar estas 150 estaciones de vehículos eléctricos. Es decir, cada día se va haciendo más asequible, más posible, y eso es para lo que precisamente queremos preparar el entorno. Y la ley es un primer paso. Una ley, por lo menos en mi visión como político, una ley es una estructura marco. Una ley no va a tener los últimos pormenores, todos los detalles, mucho menos en un tema tan evolutivo como es la movilidad eléctrica, donde la innovación juega un papel preponderante, donde algo que se acuerda hoy o que se descubre hoy, por ejemplo, las baterías, eso va cambiando muy rápido. Entonces, no todos los temas llegan a estar o deben estar regulados en una ley. Una ley, digamos, es como un push más general, por el momento con ese breve pantallazo, y me gustaría poder escucharles y que iniciemos una conversación al respecto. Gracias. Gracias, diputado, por sus palabras. Bueno, el micrófono queda abierto a los participantes. Si tienen algún comentario, consulta, duda. Yo voy a, digamos que tomar la primera palabra. Me quedé con el tema de la energía. Obviamente que es un tema fundamental porque la red en el país es muy necesaria para que esto agarre más tracción. Obviamente vemos, como usted mencionó, empresas del sector privado que están invirtiendo en establecer la red y más ahora con la noticia que nos acaba de dar. ¿Cómo usted prevé, digamos, que este tema pueda, digamos, que desarrollarse o definirse en un futuro próximo desde el punto de vista de alguna manera, describirlo como salvaguardar la inversión que está haciendo el sector privado en este tema, donde no hay una regulación clara en cuanto a la venta de energía? Entiendo, obviamente, que en el artículo 15 de la ley se simplificó, obviamente, para que el marco fuese mucho más general y amplio y dejar, digamos, ese tema para su normativa regulación, reglamentación, perdón. ¿Cuál sería el mensaje, digamos, para esas empresas que hoy día están invirtiendo o nuevas empresas que deseen invertir en el tema de la red? Bien, en lo que compete, o por lo menos lo que está dentro de la ley, es que permite, a partir de que se convierte en ley, lo que es la reventa de energía exclusivamente para la carga de vehículos eléctricos. Esto quedaría permitido para personas naturales y jurídicas. Esto es un paso importante si queremos desarrollar la movilidad eléctrica. Es crucial. De lo contrario, la movilidad eléctrica va a andar, pero bajo la informalidad o la ilegalidad u otras alternativas. Por ejemplo, el que no puede vender el kilowatt te va a vender el estacionamiento, te va a vender el tiempo. Pero esto no hay vuelta atrás. Entonces, por lo menos en lo específico de la ley, ese es el punto. Permitiría la reventa. Esto ya entraría, digamos, todos los procedimientos muy específicos quedan a manos del regulador, que es la SEP, y eso, digamos, entra ya en la reglamentación. Y yo considero que esto debe ir acompañado con esa transición energética, pero que no es parte de este proyecto en específico. Esa transición energética, hasta el momento, la iniciativa está en manos del órgano ejecutivo. Está en manos de la Secretaría de Energía, que, como ustedes conocerán, ha estado trabajando en este tipo de ideas, integrando a los actores. Y pues por parte nuestra, lo ideal es que ese esfuerzo pueda llegar digamos, a concretizarse, a materializarse en el instrumento jurídico que se necesite. Hay cambios que son por ley, hay otros cambios que no son por ley. Para poner un ejemplo, no todos los incentivos que podríamos tener con la movilidad eléctrica se pueden hacer por ley. Por ejemplo, un incentivo que a mí se me ha ocurrido es que estas vías preferenciales para autobuses, por ejemplo, como en la cinta costera, mientras no tengamos
los suficientes carros eléctricos, podríamos establecer un incentivo para que los vehículos eléctricos puedan ir por ahí. Pero eso no se hace por medio de ley. La ley es lo más marco y hay veces que chocan en temas muy específicos, competencia, contratos, entre otras cosas. Lo que quiero decir es que hay mucho más que se puede hacer por la movilidad eléctrica, pero depende también de cada uno de los actores. A nivel municipal considero que también se puede hacer algo. A nivel de gobierno central también se puede hacer algo. O sea, son esfuerzos que deben darse de manera mancomunada. Desde la Asamblea Nacional, lo que hemos promovido es una ley muy completa. Y pienso que parte de las ventajas de haber tenido, digamos, esos 2 años y medio de esfuerzos, de conciliación, de batallas entre todo, es poder también aprender de las experiencias internacionales, de saber qué funcionó y qué no funcionó en otros lugares. Y hoy tenemos una ley completa, una ley nacional, porque una ley que responde a las realidades. O sea, los cambios de ley, por ejemplo, en otros lugares, quizás la ley de ellos no requería eso para potenciar la movilidad eléctrica. La de Panamá sí lo requería. Entre otras cosas, hemos logrado, digamos, hacer una ley local y sobre todo con consenso. Perfecto. ¿Te paso esto? Perdón, ¿me ayudas con el micrófono? Gracias. Sí. Bueno, buenas tardes. Ante todo, honorable diputado, primero, gracias por acompañarnos hoy y segundo, y sobre todo, gracias por el trabajo que está haciendo en la Asamblea específicamente con esta ley que yo creo que nos pone a Panamá, de ser aprobada y reglamentada, nos pone a Panamá definitivamente en un lugar muy alto en lo que refiere a la movilidad eléctrica, que es irreversiblemente el futuro del transporte. Yo creo que ya básicamente todos los que representan vehículos aquí en esta reunión y en el mundo, pues tienen conciencia de esto y esta realidad es así. El tema de la transición energética a mí me parece que también coincido 100% con su punto en que es totalmente complementaria a este proyecto. El tema, usted muy bien lo ha dicho, ya vemos el petróleo subiendo y cada vez que hay una crisis internacional o de cualquier naturaleza, el petróleo se dispara. Hoy día el gas está también disparado y va a seguir subiendo y son las fuentes de generación que hoy día van a cargar esos vehículos eléctricos en su mayoría. Nosotros, como Casa de las Baterías, hemos apostado a una oferta inicial muy propia, sin costo, en nuestros puntos de venta, a través de la carretera interamericana que sirvió mucho al famoso rally de Centroamérica, Costa Rica, Panamá, pero con generación solar. Nosotros tenemos, obviamente en cada una de estas sucursales tenemos paneles solares para, con energía limpia, cargar vehículos eléctricos que a su vez no van a emitir ningún tipo de contaminación. Yo creo que esa es la parte complementaria importante, que ojalá la mayoría de la carga con la que se alimentan los vehículos eléctricos proceda de energías renovables, energías limpias. Si no, estaríamos un poquito, digo, igual es bueno lo que hemos hecho, pero hay que terminar de ir, digamos, ahora hacia atrás, buscando que toda esa parte ambiental haga total sentido con la generación de cualquier tipo de energía renovable. Juan Octavio, yo coincido completamente con usted. Ese, digamos, es el ideal. Es el ideal. Por parte nuestra, pues, el compromiso existe y me encantaría poder obtener, digamos, esa colaboración con otros actores, por ejemplo, en el órgano ejecutivo, saber que los esfuerzos que están realizando se materialicen. Por parte nuestra, la disposición está para iniciar la conversación, para tomar el tiempo que haya que tomar, lograr los consensos que haya que lograr. Porque, pues, considero que sí es una oportunidad impresionante para Panamá. Y además, por
por lo visto ha tomado mucha fuerza a nivel mundial. Esa transición energética hace muchísimo sentido a un país como Panamá. Entonces, sí, por parte nuestra, totalmente comprometido. Respeto el trabajo que están haciendo en otros órganos del Estado y es por eso que me gustaría poder entrar en comunicación con ellos para conocer un poco su cronograma de trabajo, porque si hay algo en nuestro despacho, en nuestra gestión, es que cuando nos ponemos un objetivo, lo trabajamos hasta que lo logremos. Entonces, saber en qué etapa están, digamos, las discusiones en el órgano ejecutivo y ponernos a disposición para colaborar. Digamos, ha sido uno de los de las ganancias también de este proceso. Saber que parte de la temática que estamos impulsando, quizás al ser vista también en otra institución, es importante el trabajo en equipo. Es muy importante. Si cada uno está por su lado, no se llega a los objetivos. Y es por eso que en este proyecto de ley logramos articularnos. A pesar de que hubo esfuerzos que quizás, a pesar de que teníamos los mismos actores en su momento, hubo esfuerzos que estaban uno por un lado, otro por otro lado, dos iniciativas paralelas prácticamente con los mismos actores, pero se logró ese trabajo en equipo. Entonces, igual, esto quedaría para el órgano ejecutivo, pero yo quedo a total disposición también porque esto es parte de mis prioridades, o por lo menos de mi visión de país como político. Y lo he dicho desde un inicio, a Panamá le hace total sentido las energías renovables. Gracias, diputado. Buenas tardes. Javier Díaz, de Ricardo Pérez. Mentira, mucha relación. Bueno, primero, secundando un poquito las palabras de Juan Octavio, muchas gracias por estar aquí, como dijo Aurelio, y también como panameño me enorgullece que haya políticos que tengan el interés del bienestar social y económico de un país. Así que eso toma mucha valentía, eso no se ve todos los días, especialmente aquí, lastimosamente. Así que en ese sentido, gracias, ¿no? Obviamente hay muchos factores aquí, o sea, hay muchos factores, muchos temas, muchos intereses de diferentes partes y de diferentes sectores, por supuesto, que como usted bien menciona, tienen que estar coordinados, ojalá lograr el consenso, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese esfuerzo se ha hecho, todavía falta muchísimo, muchísimo, y tiene que ser una iniciativa impulsada mancomunadamente. Y ahí va un poquito la inquietud que tengo, que si bien la energía, lo ideal sea que fuera suministrada de una forma renovable, o sea, a través de paneles eléctricos, de solares, etcétera, o eólicas, o lo que fuere, pero no sé cuán real. Primero, yo quiero decir que no soy del sector de energía, así que no soy experto del tema. Pero lo que he podido hablar y conversar con algunos que sí están en ese sector, uno de los comentarios, y puede ser un tema de resistencia o etcétera, etcétera, pero que la distribución, la generación, primero la generación de la energía, si nosotros llegáramos al 10%, 20%, 30% escalonadamente, y obviamente eso va a ser cambios pequeños en el tiempo y sabiendo, pero la infraestructura de la energía eléctrica en Panamá tendría que cambiar radicalmente para poderlas, porque no es, en mi opinión, no es solamente un tema de tener las estaciones de carga en todas partes, porque eso yo creo que eso es una parte. Pero para efectos de la red energética eléctrica en Panamá, o sea, hoy día hay una generación X, no sé qué porcentaje hoy día se consume de esa energía, por lo que he leído en el periódico es bastante alta, o sea, estamos, no sé, ¿alguien sabe eso? ¿80%? ¿70%? No. De capacidad de generación.
Bueno, ojalá. Ah, sí. Ah, no, bueno, yo pensé que estaba más alta. Pero bueno, pero esto requeriría mucha energía adicional a la que hoy día se está consumiendo y por ende la generación y la distribución y el tema de las cargas. Entonces, eso es un tema que yo pienso que hay que hablar mucho con el Ejecutivo a través de la Dirección de Hidrocarburos y los sectores que están involucrados en la generación, las petroleras, etcétera, porque trastoca mucha cosa. Y obviamente cuando pasa eso todo el mundo se pone, o sea, se pone nervioso y muchos de nosotros lo hemos discutido, nos ponemos nerviosos porque no sabemos qué va a pasar. Te mencioné otro tema de la oferta. O sea, nosotros lo hemos discutido, uno de los temas que hemos discutido en ADAP es, ok, 10%, de aquí al 2025 vamos a tener, posiblemente algunos sí, algunos no, pero la mayoría, por lo menos en ADAP, no va a tener la capacidad de oferta de un 10% del 2025 como ejemplo, solamente como ejemplo. Y Panamá, que si bien todos estamos muy enorgullecidos de nuestro país, por lo menos yo lo estoy y estoy seguro que todos aquí, no somos la prioridad para la distribución de vehículos eléctricos para nuestro mercado, por ser el tamaño que es. Entonces, lo positivo de eso es que nos da tiempo para irnos preparando, pero efectivamente pienso que hay que trabajar en conjunto, más allá de esta ley, si se llegase a sancionar, de ver cuáles son los siguientes pasos y cómo trabajamos en conjunto de que todos los actores se sientan involucrados, tranquilos y que no solamente eso, sino que aportemos ideas de forma tal de que logremos el sueño que usted ha dicho que tiene y que estoy seguro que todos como nosotros, como panameños, queremos para nuestro país. Así que ese es mi comentario. Muchas gracias. 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 Yo coincido con usted. Los cambios no se van a lograr de la noche a la mañana. Pero si no iniciamos hoy, los resultados los vamos a ver mucho más tarde. Lo que es la gasolina, el diésel, eso va a estar por mucho tiempo también. Pero pues estos esfuerzos hay que irlos dando desde ya para que Panamá no quede rezagado, digamos, ante las oportunidades que se van a venir como región. Tomando en cuenta también parte de los enfoques de los gobiernos más importantes del mundo. Esta nueva administración en los Estados Unidos, yo creo que ustedes han podido notar que los vehículos eléctricos han tenido una prioridad que no tuvieron la administración anterior. El propio gobierno federal lo ha puesto como prioridad y es un hecho notorio. Y a nivel mundial se han visto muchos avances también. La Unión Europea destina muchas ayudas en cuanto a en fondos verdes, por ejemplo. De hecho, son parte de los mayores donantes a este tipo de iniciativas en varios países, sobre todo al órgano ejecutivo, el legislativo no, pues, pero sí, es una prioridad el tema de la descarbonización de la economía. Entonces, los vehículos eléctricos, digamos, es algo que no vamos a ver para todo el mundo todo el tiempo, digamos, no porque no haya posibilidad, sino porque todo es un proceso. En cuanto al tema energético, yo soy de la opinión que sea la ley que sea, tiene que hacerse con consenso. Por lo menos así trabajo yo y así trabajamos en mi despacho. Hemos tenido leyes que nos han tomado también 2 años y nos hemos sentado y las hemos sacado con consenso, porque es importante escuchar a cada uno de los actores. Usted tocó un punto muy válido. ¿Cuánto cuesta esa transición? Claro que cuesta, es bien costoso, no es fácil. Entonces, por eso es importante que todos nos escuchemos. ¿Cuál es el país que nosotros queremos en 15 años, en 20 años? ¿Cómo podemos cosechar ese país? ¿Qué tenemos que hacer hoy para llegar allá? Entonces, es una conversación que tenemos todos que tener. Por parte de nuestra total apertura, compromiso con el consenso y sobre todo escuchar a cada uno, porque es importante que las diversas partes entiendan cuáles son sus preocupaciones, que nuevamente es lo que más resalto de este proceso. En este proceso todos conocían sobre movilidad eléctrica. Es más,
quizás hubo un momento donde me sentí que no conocía tanto de movilidad eléctrica cuando escuchaba a varios de los sectores. Yo digo, hey, la gente está bien empapada en el tema. Digo, al inicio. Pero a pesar de que todos eran conocedores, no se ponían de acuerdo. Entonces, la discusión sobre el tema energético posiblemente sea incluso algo más complejo. Pero es importante, digamos, ir explorando esas conversaciones e ir escuchándonos todos. Gracias, diputado. Anthony Salerno, acá de Bahía Motors. Yo fui presidente de ADAP el año pasado y tuve el gusto de participar junto con usted en el desarrollo y en el intercambio para este proyecto de ley. Y de hecho, bueno, también como parte de ADAP, estuve en el Comité de Movilidad Eléctrica desde hace 4 años, cuando comenzamos con las Naciones Unidas y con la Secretaría de Energía, con este proyecto, siempre sabiendo que es muy importante que este tipo de iniciativas se den con toda la data a mano, porque muchas veces se pueden tomar decisiones sin conocer y quizás no van en el camino que deben, y por eso es importante todas las partes, y creo que usted logró eso de una manera muy responsable, así que lo felicito. Yo tengo una consulta o sugerencia bastante puntual, pero la voy a decir al final, porque primero quería comentar algo. Te pregunta sobre qué tipo de país queremos en 15, 20 años. Y, por ejemplo, yo en lo personal tengo 2 niñas de 6 años, uno de 2 y pico. Las niñas de 6 años son personas sumamente identificadas con el medio ambiente, con los animales, con proteger este mundo. Ellas quieren poder vivir lo que viven sus padres o lo que han vivido sus ancestros en un futuro, un planeta verde, ¿verdad? Y a mí me apasiona mucho el tema, en verdad, gracias a ellas, porque yo quiero lo mismo para ellas. Y en ese sentido, en nuestra empresa, hoy en día tratamos de reducir nuestra huella de carbono lo más posible, porque sabemos que vendemos carros que emiten gases, ¿no? Paneles solares, todas nuestras sucursales tienen paneles solares, tenemos, almacenamos agua de lluvia para lavar los carros, muchas iniciativas para esto. Y hay algo que sí me preocupa con la movilidad eléctrica, y es una preocupación que usted mismo la ha mencionado, y que en la ley está mencionada, pero no tiene mucho detalle. Y hay mucho aquí que conocen del tema, pero hay una disyuntiva mundial en realidad sobre si los carros eléctricos en realidad contaminan menos que carros de carbón o de combustión interna, por el hecho de que mundialmente creo que el 65% de la producción de energía es no renovable. Entonces, los países más grandes, que son los que producen los carros, para producir carros, contaminan. Entonces, obviamente eso es un esfuerzo mundial. Yo creo que Panamá, al tener 70% de la energía renovable, es una muy buena apuesta para nuestro país, y siendo un país sumamente ecológico en nuestra naturaleza, en nuestra fauna, hay que protegerla. Entonces voy al punto que es la sugerencia o la consulta. Nosotros creo que todos tenemos bastante claro que en Panamá el sistema de desechos y residuos no es muy bueno. Vemos los ríos completamente contaminados. No hay como que una fuerte iniciativa para el tema de reciclaje o reducción o estas cosas. Y las baterías son productos sumamente nocivos. El litio, la minería del litio, la minería de los metales de las baterías, todo esto son temas nocivos para el medio ambiente. Entonces, obviamente, una cosa va a reemplazar a la otra. Entonces, cuando los motores de combustión, que son productos que eventualmente son metales, que se pueden reciclar, esto, lo otro, cambian por baterías como la fuente de energía, obviamente esto tienen vidas puede que tengan más de 7 años, pero creo que el promedio más o menos es 7 años. Y eso me imagino que va a ir mejorando. Pero una vez que dejan de funcionar, ¿qué vamos a hacer con ellas? Esa es mi pregunta, porque creo que en el mundo nadie tiene la respuesta.
Entonces, ¿qué va a pasar con ellas en Panamá? Me gustaría saberlo. Yo sé que Juan Octavio nos puede ayudar con eso, pero es un punto importante porque ahí queda en manos del Ejecutivo ver qué va a pasar, pero lo que quería sugerir era que no quede necesariamente en un solo punto. Esto es algo que yo creo que todos debemos en el que todos debemos involucrarnos porque si no vamos a empezar a ver desechos que son aún más tóxicos que lo que hoy en día vemos en nuestro medio ambiente y tenemos que protegernos de eso, especialmente si esto va, ¿sabes?, a aumentar y va a llevar la trayectoria que queremos que lleve. Gracias. Ok. Aló. ¿Sí? Hola. Ok, ya está, ok. El tema que menciona Anthony me parece que es súper importante. Bueno, varios de los temas que mencionó Anthony me parecen súper importantes. El tema del reciclaje de las baterías del litio, efectivamente es un tema, digamos que mundialmente ya está siendo muy discutido. Ya hay iniciativas de reciclaje de litio en el mundo. Hay un gran rumor, no cierto, de que el litio no es reciclable. No es cierto. El litio sí es reciclable, el punto es que tiene unos costos altos. Pero lo otro que no se dice es que las baterías de los vehículos eléctricos, al terminar su vida útil, aún tienen más del 80% de capacidad para ser utilizadas en otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, en la acumulación de energía solar, que es hoy día ya una aplicación. En Estados Unidos, por ejemplo, se usan grandes bancos hechos con baterías reutilizadas de vehículos eléctricos, y estamos hablando de reutilizadas por 5 a 7 años más, donde para proveer carga rápida a un vehículo, digamos, carga de 5 minutos y poder llenar el tanque de un vehículo, utilizan estas baterías para no crear un pico de demanda de la red y pagar un cargo por demanda, que es lo que generaría un pic tan grande de energía en 5 minutos. Entonces usan baterías, eso se llama peak shaving. No solamente se usa para carros eléctricos, se usa también en la industria. Hay grandes industrias que de repente tienen, bueno, aquí quizás muchos lo conocemos, picos de demanda que nos cargan por 3 meses o 6 meses. Con baterías haces peak shaving y esas baterías las puedes usar reutilizadas de los vehículos eléctricos. Las iniciativas que se están dando de reciclaje, lo que se está haciendo cada vez es más rentable. O sea, va a llegar un momento en la curva donde ya el reciclaje de la batería del litio va, digamos, a no costarnos a los usuarios, que es lo que se busca. Y es muy cierto que muchas personas tienen ese nerviosismo, pero ese momento va a llegar. Recordemos que apenas se están comenzando a producir las primeras baterías de litio de desecho, porque estamos hablando de un proceso de 10, 15 años a que la batería ya tengas realmente que desecharla. Sí se están produciendo algunas, pero todavía el volumen se va a comenzar a ver más adelante. Y en ese momento va a haber más instalación, más capacidad de reciclaje y por ende el precio se espera que baje. Por lo menos por ese lado podría hacer ese comentario. Lo demás no sé si el diputado. Yo voy a comentar algo breve también antes de dar la palabra a Eduardo, que creo que la estaba solicitando. Sí, en efecto, algo importante que menciona Juan Octavio es, esto es una de las prioridades del sector que trabaja precisamente en la movilidad eléctrica. Es uno de los cuestionamientos, digamos, más comunes cuando hablamos de movilidad eléctrica. Muchos comentan que pues, el litio, que también sufre minería, entre otras cosas. Bueno, quizás el ejercicio sería ver cuál tiene una huella ambiental inferior, porque cualquier actividad humana tiene una huella ambiental. O sea, que hagamos. Así estemos fregando los platos, que decimos, vamos a dejar de utilizar el plástico, vamos a reutilizar. Bueno, fregar los platos gasta agua. O sea, todo tiene una huella ambiental. Lo que quizás podemos poner en la balanza es qué tiene una huella ambiental inferior. Y si el fracking, por ejemplo, si los cambios de las miles de piezas que tiene un vehículo de combustión, que eso tampoco se recicla. Ustedes sabrán, aquí
más de 1 millón de autos circulan en Panamá. Y ese 1 millón de autos tienen que cambiar las piezas cada cierto tiempo. Y en 5 años, ¿cuántas piezas le han cambiado? Se reciclan esas piezas. O sea, hay muchas cosas que quizás son parte del debate, y es un debate bien interesante que pues un vehículo eléctrico, digamos, ofrece algunas ventajas. En el punto específico de la ley, nosotros dejamos al órgano ejecutivo que se encargue todo lo relacionado con la obsolescencia de la batería, y los discutimos, lo reflexionamos, porque sabemos que es un tema importante. Pero ¿qué pasa? Como es tan evolutivo, si nosotros establecíamos por ley un procedimiento, puede que al año nos digan, hey, la economía de escala ha hecho que todo esto sea sumamente asequible, económico, y por ende ha cambiado. Entonces, amarrar algo por ley, algo que es tan evolutivo y tan cambiante, quizás a nivel jurídico no sería lo más viable, lo más indicado. Entonces, por eso que lo dejamos al Ejecutivo. El Ejecutivo, con una simple resolución ministerial, va actualizando lo que haya que actualizar. Entonces, eso desde el punto de vista, digamos, legal en cuanto al artículo sobre la obsolescencia de baterías. Eduardo, tú ibas a... Buenas, Eduardo López de Victoria de BYD. Diputado, gracias por su intervención. Pues, comentando un poquito, Anthony, lo que nosotros hemos vivido. BYD pues ha estado fabricando buses eléctricos ya hace un tiempo, y entonces nos hemos encontrado pues con ese escenario, ¿qué hacemos con las baterías al final del camino? Y eso tiene mucho que ver con la química de la batería, ¿no? En caso de nosotros usamos hierro fosfato litio, y ese componente quizás tiene un factor de recuperación mayor al final del periodo de vida, como comentó Juan Octavio, y la hemos empezado a utilizar mucho en sistemas de aplicación para temas solares residenciales, comerciales, porque pues el requerimiento de la batería, el amperaje es menor. Y aquí en Panamá estamos haciendo unos ejercicios precisamente para poder recuperar esas baterías y en funciones específicas, ¿no? Inclusive donando algunas de esas baterías en residencias que puedan utilizar para poder aprovechar esa energía solar en algunos lugares muy remotos. Pero hablando un poquito también de los beneficios que podemos obtener, uno es que el valor del carro al final del periodo de vida va a tener un valor mayor, porque esa batería la puede agarrar un ENSA, un Naturgy o cualquier empresa de energía, un Juan Octavio también en casa de la batería, reconfigurar la batería, rebalancearla y utilizarla para los fines que él comentó. Entonces eso es un valor que Juan Octavio pudiera en casa de las baterías, digamos, aprovechar y compra una batería a un valor menor y la utiliza en esa función, dándole un ciclo de vida de 13, 20 años más de batería, Juan Octavio, ¿no? Entonces, eso es parte de la visión que nosotros hemos trabajado en BYD. Por otro lado, creas una industria que no existe, que es la parte de reciclaje de ese tipo de baterías o de reutilización de ese tipo de baterías, ¿no? Y por otro lado, lo que nos hemos encontrado, que es algo yo creo que positivo, con lo que conversaba Javier, es que los clientes están empezando a poner paneles solares en todos sus techos. Y esta energía excedente, en vez de mandarla a la red, entonces me están llamando para comprar vehículos o carros o camiones eléctricos para poder recargar o usar ese excedente en la carga, lo cual pues lleva a la utilización o gasto de combustible en empresa cero, que yo creo que tú en casa de la batería pues es parte de lo que están viendo. Y ahí yo creo que se genera una oportunidad para el desarrollo económico de lo que es la economía circular, y también el desarrollo de nuevos actores que no existían, que son los instaladores de cargadores eléctricos, y a la vez elevar un poco el estándar de la parte técnica de los mecánicos, que ahora se van a convertir en electromecánicos, para poder atender este tipo de necesidades. Y yo creo que ahí surge una buena oportunidad para que junto con ADAP y la Cámara de Movilidad Eléctrica, que hemos desarrollado precisamente para el tema educativo, empecemos a desarrollar cursos, y a través de la Cámara de Comercio, para crear esa certificación, que eso lo venimos hablando también con el ITSE, de manera que podamos crear el sistema que facilite el proceso de transición. Y yo creo que dentro de la ley tratamos de hablar un poco del tema, no surgió, pero vamos a tener que también trabajar sobre la ley para la parte comercial, ¿no? Y los buses sobre todo, ¿no? Entonces, era un aporte que quería hacer con respecto a eso, porque sí nos hemos enfrentado a esa posición. Inclusive, licitaciones que hemos ganado en Costa Rica nos exigían un proceso de reciclaje de las baterías para poder licitar. Y yo creo que cada vez eso se va a poner, como dijo Juan Octavio, más exigente el proceso, ¿no? Certificaciones y todo lo demás. Creo que en Panamá todavía no tenemos Pero en Panamá mismo no se está haciendo reciclaje de litio. De hecho, en pocos lugares del mundo hay esa iniciativa. Pero sin duda va hacia allá.
Para complementar y terminar con el último punto que es relevante dentro de este proceso de la circulación de estas baterías, porque ¿qué pasa después de que se termina el periodo de vida de la batería, que es cuando ya deja de funcionar después de los paneles solares? En ese punto de la producción, en ese punto del ciclo económico, ya va a haber una solución que el mercado haya dado. O sea, un ejemplo de esto es la multinacional Recycle de Canadá, que ya tiene sedes en Estados Unidos, y se está buscando expandirse hacia Europa. En algún punto la sede o se va a trasladar para Panamá o va a tener una sede que sea compatible para nosotros exportar estas baterías para que pueda haber una extracción de litio, el cobalto y los otros componentes que van a pasar a ser reciclados para disminuir la problemática de producción que al final y al cabo pues termina aumentando el precio por el aumento vertiginoso de la demanda. Entonces, tarde o temprano, esa problemática que desde un punto de vista era contaminante va a pasar a producir el efecto que estamos buscando. Y principalmente el motivo por el cual no se legisló en este momento y dejarlo flexible para el Ejecutivo, y es dejar que el mercado pueda solucionarlo en su debido momento, o cuando el mercado vaya a dar la solución, nosotros la regulemos de una manera más precisa con el fenómeno en específico, o sea, en ese punto específico en la recta histórica. Era eso. Gracias. Gracias. Tengo una pregunta del Zoom. Creo que vale la pena darle la oportunidad también a las personas que nos acompañan por la plataforma. Tengo una pregunta de Catalina Fandino, diputado. Buenas tardes. De momento solo ha expuesto los pros, pero sería importante dar a conocer los contras y las soluciones que tienen proyectadas, llevándolo a todo el país y no solo a la ciudad de Panamá. Bueno, de manera muy honesta, yo no le veo ningún contra al proyecto de ley. Pienso que, al contrario, es la oportunidad de oro para Panamá. Considero que aquí las dos áreas que este país podría explotar es la movilidad eléctrica y las energías renovables, de manera gradual. Ya dimos pasos concretos con la movilidad eléctrica. Esto se va a ir desarrollando. Esto es una oportunidad de oro. Y, por ejemplo, al crear nuevos mercados, que ahora personas naturales y jurídicas, por ejemplo, puedan revender energía, esto es una oportunidad que el que no la está viendo, no está viendo al lado correcto. Una oportunidad impresionante para generar economía aquí y economía local también. O sea que yo estoy convencido que es una herramienta de recuperación y siento que Panamá no puede aislarse de cómo se mueve el mundo. Y sus decisiones de hoy también deben ser tomando en cuenta hacia dónde está yendo el mundo. Porque las tendencias y la economía del mundo, la demanda de bienes y servicios del mundo, tienen un efecto también en un país como Panamá. Panamá es el centro gravitacional del comercio mundial. No podemos ir aislados a esas tendencias, al contrario. Tenemos unas bendiciones que no tienen otros países. Por ejemplo, países donde no sale el sol. Países donde no sale el sol. Bueno, Panamá tiene tanto sol. ¿Por qué no empezar quizás a aumentar un poco nuestra cuota en energía solar, por ejemplo? Para ponerlo como un ejemplo. No tiene que ser de la noche a la mañana, pero los esfuerzos, tratar de ver de qué manera pueden crearse incentivos para ir diversificando, sobre todo con la movilidad eléctrica, que va a necesitar que se aumente la capacidad. Si todo el mundo de la noche a la mañana también empieza a tener vehículos eléctricos, pues necesitamos estar preparados. Pero vamos a continuar preparándonos con más de lo mismo o con lo que es la nueva oportunidad para el mundo. Entonces yo creo que sí hay una oportunidad para el país, para ir diversificando un poco su enfoque, estableciendo prioridades claras de hacia dónde queremos ir en 10, 15, 20 años. Gracias, diputado. Siguiendo con las consultas a través del Zoom, tengo a Mauro Sea con la consulta y está relacionada al tema de energía también. ¿Habrá un plan especial para la electricidad destinada para la carga de autos en hogares y apartamentos? Pues caso contrario sería igual de caro que el petróleo.
obviamente está relacionado a una previsión de un aumento de consumo en el hogar de la energía, que de por sí ya es, hasta donde entiendo, elevada, digamos, en relación a otros países del área. Bien, el tema específico de si existirá una tarifa regulada o algo, eso queda exclusivamente a la competencia del regulador, que es la ASEP. Eso puedo mencionarlo en primera instancia. Segundo, esto no impide que el vehículo sea cargado con fuentes renovables no convencionales como solar. Podrás cargar tu vehículo con energía solar también. Y con la ley también es posible. O sea que alternativas van a existir. Van a existir. E incluso hoy en día, pues, con los precios tan altos que tenemos en energía, aún así sigue siendo más competitivo que el petróleo tener un vehículo eléctrico. Si no, pues las consultas podemos hacerlas a los que manejan vehículos eléctricos. Pagan muchísimo menos de lo que pagamos los que todavía no hemos cambiado a eléctricos. Gracias, diputado. ¿Existe algún otro comentario? Gustavo, perdón. Sí, gracias diputado y felicitaciones por el proyecto de ley, la verdad que es muy interesante. Yo soy del sector de construcción. Tengo dos preguntas sobre los artículos 7 y 10. Yo veo que, esto es un proyecto y como bien dice va a ser una implementación gradual, pero veo que el artículo 7 establece ya un monto de por lo menos estacionamientos mínimos, que eso realmente sentimos debe ir con la gradualidad de la implementación del proyecto, porque o sea, en un inicio cuando la cantidad, la flota de vehículos eléctricos sea, o sea 5% o 10%, de repente van a haber estacionamientos destinados solo para vehículos eléctricos que no van a tener uso, tanto uso como los demás, ¿no? Eso sentimos que debería ser un poco más gradual y obviamente llegará a un punto que va a ser mucho más del 15%. Y el artículo 10 que habla sobre las previsiones que se deben dejar en proyectos nuevos para estaciones de carga. El proyecto anterior excluía los proyectos de interés preferencial. Aquí no hay ninguna exclusión, se abarca todos los proyectos, entonces queríamos saber un poquito cuál es la visión en eso, porque hay una oración que dice, en el caso de nuevos proyectos, estos incluirán en sus planos de construcción estaciones de carga de vehículos eléctricos. Entonces, tengo la pregunta, si tengo una vivienda de 2 habitaciones, o sea, eso ya tiene que tener estas previsiones, un poquito su visión sobre eso, ¿no? Es una muy buena pregunta. Estos proyectos nosotros también los debatimos, estos artículos, perdón. Los debatimos, reflexionamos y el acuerdo que logramos fue el acuerdo que está acá. Digamos que fue lo consensuado, que no era excesivamente ambicioso, pero tampoco el mínimo era, digamos, conformista. Entonces, la reglamentación está pendiente. Yo también soy partidario de que pues, muchos cambios tienen que ir de manera gradual. Y ese puede ser uno de los que podría entrar a la reglamentación de la ley. Sí. Muy buenas tardes, diputado y todos los presentes. Me uno una vez más a las felicidades por esta iniciativa, porque la verdad que estamos totalmente a favor de lo que usted está proponiendo y nos sentimos orgullosos que esto se está llevando a cabo. Mi nombre es Bogdan Matinovich, distribuidora ADAP y presidente actual de ADAP. Yo tenía 2 preguntas que tuvimos hace unos días con el gremio, más que todo analizando bien detalle a detalle de la ley. Y bueno, ya varios de los puntos, amigos aquí de ADAP han hecho la consulta. Sin embargo, quedaron 2 interrogantes que me gustaría ver si usted me la puede aclarar. La primera es con el tema de el impuesto, que ya sabemos que va a ser el 0% una vez promulgado y que actualmente entran al 0% y que va a ser regido hasta el 2030.
Anteriormente los vehículos híbridos entraban con un 5% después del impuesto selectivo al consumidor y estaba en su momento la ley hasta el 2030. Esto va a cambiar y sabemos que va a subir del 5 al 10%. La consulta es si esto comenzará a regir al año siguiente de su promulgación. ¿Es así o no? Y la segunda pregunta va ligada con el tema de la importación de autos usados y salvamento, que nos percatamos que fue sacada. Y la parte que nos quedó como duda, más que todo interrogante, es que esto se puede convertir o puede filtrarse vehículos eléctricos que vengan de otras partes con defectos. En efecto, no existe garantía, no existe respaldo técnico y nos gustaría más que todo hacer una recomendación para que reconsideraran la misma, ya que en efecto sí sería una afectación directamente al consumidor y al país. Gracias. Muchas gracias. Bien, la primera pregunta sobre los incentivos. Sí, en efecto, al año siguiente de su promulgación. Por lo tanto, si se sanciona en este año 2022, entrarían todo lo que es la ley en general a partir del año 2023, incluidos los incentivos. Esa parte de los incentivos, si la ley, si el proyecto lo hemos empujado por 2 años y medio, los incentivos nos tomó 2 años, por lo menos, entrar en ese consenso con el Ministerio de Economía y Finanzas. Quizás fue una de las partes más difíciles. Que detrás de todo lo, digamos, la articulación técnica, el consenso político, un consenso que tampoco fue, quizás fue de los que más tomó. En cuanto a la segunda pregunta, precisamente fue por la recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas, que fue una condición sine qua non también para digamos, lograr ese consenso final con ellos. Que esa parte, ese artículo sobre, digamos, prohibir la importación de vehículos de segunda mano mayores a 3 años de uso, nosotros lo vimos con buenos ojos, porque si la batería tiene un promedio de vida entre 8 y 10 años, independientemente de que se pueda seguir utilizando después para otros efectos, sí haría sentido considerar eso. Sobre todo que el timing es un timing oportuno porque no todo el mundo maneja un vehículo eléctrico. Mientras que al momento en que todo el mundo maneje vehículo eléctrico, todo el mundo esté importando vehículos de segunda, hacer un cambio como esto de prohibir la importación de vehículos de segunda, eso sería, digamos, socialmente un poco más complicado. Nosotros lo vimos bien y por eso es que lo incluimos. A pesar de que también incluirlo nos generó críticas de sectores también que importaban vehículos de segunda y nosotros simplemente lo pusimos en una balanza. ¿Qué es lo mejor para el país? Entonces, por mi parte, yo creo que ese artículo es conveniente, era conveniente, pero lamentablemente para lograr y sobre todo un proyecto tan complejo, porque en este proyecto hay competencia de por lo menos una decena de instituciones. Es decir, este no es un proyecto donde únicamente trato con el Ministerio de Ambiente, donde únicamente trato con la TTT, o únicamente con la Secretaría de Energía o con la SEP. Este es un proyecto que trata con una decena de instituciones. Entonces, lograr articular uno por uno, tuvimos noches en vela, así. Pero sí, comparto la visión, pero en este no pudo ser incluido. Entonces yo considero que esa conversación podría ser directamente con el órgano ejecutivo, quienes fueron los que ahí manifestaron una resistencia en ese artículo específico. Lo triste de eso es que eso fue un artículo consensuado. Sí, entonces, se tuvo que sacar, por lo que entiendo, y de hecho se presentó junto con ADAP la idea, y te explico por qué. A mí me llegó un cliente hace un mes que compró un carro eléctrico del 2012 que se lo reparara porque no funciona. Y literalmente las baterías no sirven. Voy al punto de Anthony. Bueno, sí, se le hizo una asistencia, pero a lo que voy es que entonces vamos, y ya pasó en Costa Rica, ojo, Costa Rica tuvo, después sale la bruja, ¿no? Pero Costa Rica tiene un problema con lo que llaman ahora el junkyard de las baterías, porque empiezan a importar carros usados, porque en Costa Rica el carro en ese momento costaba tanto. Yo puedo comprar un carro de segundo usado, me sale mucho más barato, lo importo, pero ¿qué pasa? A los 2 años le tengo que cambiar la batería. ¿Y esa batería qué hago con ella? Entonces,
se está dando en los diferentes mercados, yo creo que es un punto importante de discusión. Y la pregunta del diputado es, ¿existe la posibilidad que dentro de la reglamentación o alguna forma dentro de la ley de basura que discutimos o se evaluó, se pueda poner algún tipo de condicionamiento a la importación de baterías con X cantidad de años? No sé, es una idea que yo creo que para nosotros como empresas automotores no solamente afecta el mercado, sino que vamos a llenar entonces basura de material que no podemos reciclar. Vamos a tener que volver a exportarlo, ¿no? Entonces, legalmente, yo creo que es una consulta más legal que otra cosa, pero se podría hacer dentro de la reglamentación o algún tipo de decreto por parte de asamblea o con ejecutivo, no sé, una consulta. Sí, bien, dentro de lo que es el alcance de esta ley, tendría que ser una acción separada, es decir, por medio de alguna otra ley. Y uno de los problemas más acaecientes que tenemos en Panamá es el manejo de los residuos sólidos, que no se ha resuelto porque simplemente hay muchos intereses, sobre todo intereses políticos también, que se han metido y tenemos una ciudad tan bella que parece un patacón. Pero quizás en este momento preciso, por lo menos para los que tenemos una visión distinta, quizás sea más difícil pasarlo. No sé una asamblea futura, no lo sé. Pero ese tema de los residuos, yo creo que eso entraría en una iniciativa legislativa aparte, y para que sea, digamos, bien acogida, no estoy seguro que con el escenario actual se pueda. Y yo quiero aprovechar para comentar que ya que hemos tocado el tema energético, yo creo en las energías renovables y lo he manifestado públicamente. No obstante, en este momento no estoy impulsando, digamos, un proyecto específico para eso, porque estoy respetando los proyectos que estén haciendo en el órgano ejecutivo. Entraré en contacto con ellos para saber cuál es el estatus y simplemente seguir estando a disposición para conversarlo. Entonces quería mencionar eso por si alguien piensa que yo estoy impulsando quizás una iniciativa en este momento en paralelo, una discusión como esa. Me encantaría, pero quizás espero ver el fruto e integrarme. O sea, si hay una iniciativa caminando, prefiero integrarme y aportar en la mesa donde se esté discutiendo. Yo quería solo acotar que recordemos que Panamá es signatario del convenio Basilea, que regula el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, ¿no? Y eso está regulado, y en Panamá el MINSA es la entidad que lo, digamos, autoriza la exportación de los desechos peligrosos. De hecho, cuando nosotros exportamos baterías usadas, lo hacemos a través de esta autoridad. Eso va a incluir desechos de otro tipo de baterías, ¿no? Hoy día la reutilización, así como hablé antes de la reutilización de la batería completa, también se reutiliza por módulos. Por eso te dije en broma en serio que nosotros lo hacemos, porque tú a una batería de un auto híbrido o eléctrico le cambias a veces 3 o 4 módulos y le das 3 años más de vida, ¿no? Porque fueron 3 o 4 módulos, 3 celdas, digamos, que fallaron. Entonces, eso ayuda a que no tengas que hacer un reciclaje de la batería tan pronto, o una reutilización en otra área tan pronto, sino que le des algo más de vida para el mismo vehículo eléctrico. Por esa votación. ¿Algún otro comentario? Bueno, diputado, creo que estamos sobre la hora, como usted bien lo deseó al principio de la sesión. Me corresponde hacer un cierre, más que todo agradecerle nuevamente a usted y a su equipo de trabajo el habernos acompañado en el día de hoy. Creo que fue muy nutrida la conversación, diferentes perspectivas, diferentes sectores con sus inquietudes, y no me resta más que decirle que obviamente aquí en la Cámara cuenta con nuestro apoyo de todos los miembros para obviamente lograr ese consenso que tanto se necesita al momento de la normativa y reglamentación de la ley. Y esperemos que obviamente que el resultado sea favorable en el Ejecutivo. Aurelio, a todos los presentes, les agradezco mucho por esta amable invitación. Este es un tema que es de vital importancia, no solo para mí, para el sector que promueve esto, sino para el país. Y les agradezco también por ese compromiso.
muchos de los cambios se hacen por medio de ley, pero no todos los cambios se hacen por medio de ley. Y es ahí donde entran ustedes, que son actores claves, estratégicos, para materializar muchas de las iniciativas. Para que estas leyes tengan éxito, tiene que haber un compromiso de todos los sectores. Y es por eso que parte fundamental, y lo vuelvo a resaltar en esta conclusión, de este trabajo ha sido el consenso. Porque sentar a todas las partes a discutir algo facilita la implementación a la postre. Porque ya los sectores saben precisamente qué es lo que se está discutiendo, cómo se está discutiendo. Contamos con ustedes también en la reglamentación. Esto ya entra, digamos, al órgano ejecutivo, sale de mi competencia, pero estaré pues dispuesto a colaborar. Y sí hago la invitación igual para que iniciativas que van dentro de mi visión, que es una visión de sostenibilidad, de economía con eficiencia, me encanta la eficiencia, y digamos lo que podamos, esfuerzos que podamos promover a futuro de país, incluyendo, por ejemplo, estoy explorando todo lo que es el área municipal, considerando, digamos, ya pensando en próximos pasos, todo lo que podamos ir, digamos, recibiendo aportes, explorando iniciativas, qué podemos hacer por la ciudad, qué podemos hacer por el país, qué tipo de esfuerzos podemos ir, digamos, conversando desde ya. Estoy a completa disposición. Gracias. Bueno, perfecto. Muchas gracias, diputado, nuevamente, y muchas gracias a todos los presentes y a los que nos acompañan por la plataforma Zoom también. Gracias por estar aquí. Buenas tardes entonces a todos. Gracias.